Si algo aprendí con esta serie es que siempre la banca tiene la culpa. Por suerte nunca he trabajado en un banco. Bienvenidos a un nuevo capítulo para el canal Enfrentados. El día de hoy vamos a estar comentando una serie estrenada recientemente en Netflix de origen indio de solo 6 capítulos y que lleva por título simplemente Las Begums de Bombay. Y en este capítulo te voy a comentar qué tal me ha parecido, si creo que es una buena serie o en realidad no lo es tanto. Antes de continuar, como siempre, recordate que te suscribas al canal y actives la campanita si estás enterado cada vez que subo un nuevo video. Y dejes tu like a este capítulo si al final del día te terminó gustando o te sirvió para tomar la decisión de ver o no ver realmente esta serie. Y si ya la viste, déjame acá abajo en los comentarios qué tal te pareció. Si ¿te gustaron las 5 historias que vamos a ver en esta serie o hay alguna que en realidad no te terminó de convencer o no te gustó del todo? Dicho esto, comencemos con la review. Y ya me adelanté un poquito, sí, básicamente lo que vamos a ver en esta serie son 5 historias de 5 mujeres en distintas edades, pero que de una u otra manera están relacionadas con la banca de India, o al menos uno de los bancos importantes que nos van a plantear dentro de esta serie. Así que un poco por allí va también el comentario inicial que hice respecto a de que la banca siempre tiene la culpa. Claro, porque en esta serie, al final de cuentas, nos van a mostrar cómo el mundo de la banca está bastante rodeada y inmiscuida con o engullida, no, embullida con bastante machismo, abuso de poder, incluso abuso de carácter sexual. En fin, es una serie que al final de cuentas nos va a contar la historia de estas chicas y cómo van a tener que lidiar con no solo sus trabajos o con esta relación que van a tener al mundo de la banca, sino también lidiar con sus propias vidas y con todos los prejuicios que pueden haber al respecto. En fin, puntos positivos de esta serie. Básicamente que es una bastante buena historia de empoderamiento femenino o estar en contra del abuso de poder y el machismo en general. El mensaje que tiene esta serie es bastante claro y potente y lo vamos a ir viendo de 5 aristas o de 5 perspectivas diferentes. Y por eso es un punto positivo. Les quedó bastante bien el mensaje que nos quieren dar en torno a por qué al final de cuentas es algo positivo, en este caso el feminismo. Por otro lado, las mismas chicas, las protagonistas de esta historia, creo que son un punto positivo en sí mismas. Y hay que comenzar por Rani. En este caso, Rani es la CEO del banco donde se va a desarrollar esta historia y que está interpretado por Pooja Bhatt, que es un personaje increíble. Realmente es un muy buen personaje porque es esta mujer ya adulta al borde de la menopausia, pero que al final de cuentas ha logrado mucho poder y con este poder intenta al final de cuentas hacer las cosas de mejor manera, no solo para ella y su familia, sino también para las mujeres en general. Así que desde ese punto de vista es un gran personaje y la vamos a ver a lo largo de toda esta temporada o de estos 6 capítulos lidiando no solo con sus propios males o sus propios dolores o incluso sus abusos no bien superados que ha vivido en el pasado, sino también lidiando con su familia, con su círculo laboral y con al final de cuentas bastante abuso de poder de cara a los hombres que la van a estar rodeando. Así que es un personaje bastante complejo que me gustó bastante cómo está desarrollado en esta temporada o en esta serie. Si es que no llega a haber continuación, muy probablemente no tenga continuación, simplemente se quede como miniserie, pero me gustó bastante. Otro punto positivo es el personaje de Fátima, que es básicamente la segunda al mando dentro de este banco, que está justo por debajo de Rani, y que además es el personaje machista dentro de esta serie. Es la chica que al final de cuentas no quiere ver el abuso que tiene prácticamente enfrente y se va a comportar bastante, o sea, con actitudes bastante machistas al final de cuentas, o que la convierten en casi una esposa bastante sumisa. Al menos ese es su punto inicial y a lo largo de esta serie vemos cómo crece muchísimo y al final de cuentas logra ver la otra cara de la moneda al final de cuentas, o por otro lado descubrirse a sí misma de qué cosas en realidad le gustan y qué cosas están bien para ella, independiente de lo que pueda decir el resto. Así que es un personaje que comencé odiándolo
y me chocaba mucho verlo en pantalla y sus acciones sobre todo, en particular al medio o en la parte central de la serie, que ocurren hechos que son quizás bastante graves, pero la actitud que tenía Fátima en respecto a estos en realidad me molestaban bastante. Pero es un personaje que crece muy bien y al final de cuentas no lo terminé amando, pero sí lo termino aceptando y me agrada cómo evoluciona el personaje en pantalla. Otro personaje que me gustó muchísimo, que básicamente para mencionar, es Ayecha, que es el último eslabón de la cadena alimenticia dentro de este banco, porque al final de cuentas es un poco la chica que la tienen allí para ponerla a prueba y ver si es que es capaz, y además es bastante joven, acaba de entrar al mundo laboral y que por lo demás es la chica que va a sufrir o más de un abuso a lo largo de esta temporada, que al final de cuentas es también el motor que va a guiar la trama en estos 6 capítulos de esta serie. Y por lo demás, un punto que es bastante positivo, porque algo que me llamaba mucho la atención de esta serie es que comienza con un disclaimer súper largo de 3 páginas prácticamente, diciendo y pidiendo disculpas a todo el mundo de que esto no se basa en nadie en real, etcétera, ni lugares, ni bancos, etcétera. Es un disclaimer bastante largo y claro, lo entendí perfecto, porque al menos y sorry el pequeño spoiler, pero es primera vez que en una serie o película de origen indio veo un beso lésbico, y evidentemente está protagonizado en este caso por Ayecha, que no solo tiene estas escenas lésbicas en pantalla, sino que además es un personaje bisexual, y con eso a mí me terminó de ganar el corazón, porque es algo que no suelo ver en pantalla. Siempre o se van a los personajes hetero o a los personajes homo, pero un personaje bisexual es algo que me agrada verlo en pantalla, porque no es tan común como los otros 2 mundos que ya he comentado previamente. Así que punto positivo por ahí hecho. Otro personaje a mencionar, Lily. La historia de Lily me gustó bastante. También es esta chica que al final de cuentas originalmente era prostituta y luego por un accidente logra, al final de cuentas, mediante el chantaje y la extorsión, conseguir una mejor posición de cara a su forma de vida, y también por ayudar o al final de cuentas darle una mejor calidad de vida a su hijo. Y en principio no era un personaje que me gustara mucho, pero tiene una muy buena escena, y es particularmente una escena donde discute con su hijo, que está bastante bien lograda. Esa discusión realmente movió una fibra en mí, porque les quedó bastante bien, se ve desgarradora, se ve que al final de cuentas hay dolor, hay sufrimiento, hay cosas que los personajes no han tratado correctamente, y les quedó bastante bien. Así que por esa escena en particular, cuando discute con su hijo, punto positivo, porque realmente quedó muy bien hecha. Y finalmente la última chica, que es Chai, que es el personaje, es la hija o hijastra más bien de Rani, y es la chica adolescente que al final de cuentas está recién comenzando la vida y está enamorada va a tener su primer amor, y vamos a ver también su disolución o su desenamoramiento a lo largo de estos 6 capítulos, que al final de cuentas lo convertían en el personaje que menos me gustaba, y esto sí hay que reconocerlo. De las 5, si bien a Lily no la soportaba tanto, a Chai en realidad no me gustaba verla en pantalla, pero al final de cuentas también es un personaje que crece bastante y nos da un buen mensaje, al menos de cara a cómo ver la vida, y que al final de cuentas no dependamos del resto, y en particular a las historias de estas chicas no dependan de hombres al final de cuentas para conseguir sus sueños o sus metas. Así que aquí un poco englobo los 5 puntos positivos, que son, como he señalado, puntos que me gustaron de cada una de las 5 historias que nos van a contar en esta temporada o en esta serie en particular de solo 6 capítulos. Ahora bien, pero no todo es color de rosa, pasemos a los puntos que quizás no me gustaron tanto de esta serie. En primer lugar, que como siempre aquí los malos son la empresa y son los bancos, pero aquí en particular el rol que le dan al banco es un poco mostrar toda esta jerarquía y estructura que está muy ligada a conceptos machistas, sí, y sobre todo al abuso de poder, correcto.
pero no me terminaba de convencer que al final de cuentas malograran una institución que al final de cuentas es un ente independiente de las personas que conforman su dirección o al final su estructura interna. Así que por ese lado, un poco por mi carrera y mi profesión, no me gustaba del todo el tratamiento que le hacían hacia la banca. Pero independiente de eso, hay un punto que sí me molestó bastante de esta serie, que es cómo utilizan, o más bien mal utilizan los recursos del banco para dar un argumento o dar un motivador de la historia, un gatillante de la historia. En algún punto vamos a ver que hay un proyecto que va a estar asociado al banco, que se lo van a asignar a uno de los personajes que ya he comentado, de las 5 chicas, que es realmente un proyecto que es, al menos a mí me sacaba totalmente de la experiencia, porque es totalmente irreal. Ese proyecto, tal como está planteado en la serie, en la vida real es imposible que alguien lo haya probado. Ni por muy extorsión ni chantaje que te hayan hecho, es imposible que haya pasado los filtros de aprobación para haber sido financiado. Y eso me molestaba mucho verlo en pantalla. Creo que la magnitud de ese proyecto es descomunal, es absurda. Llega a este punto, llega a ser absurdo el proyecto que te plantean en esta serie. Y eso me sacaba mucho de la experiencia. Si hubiese sido un proyecto más acotado, con quizás otra vuelta de tuerca o más bien realista, creo que hubiese disfrutado mucho más la serie que teniendo este concepto o este elemento básicamente que me sacaba constantemente de la experiencia. Por otro lado, no todo de los personajes protagónicos es realmente bueno. Por ejemplo, Ayesha, al principio de la serie ocurre un hecho de que al final, en principio, Fátima la termina desvinculando de la compañía porque comete un error que es grave. Al final de cuentas se salta su jefatura y no manipula, pero sí modifica los datos que al final de cuentas pone en riesgo un gran proyecto. En la vida real, si eso no es primera vez que ocurre, yo hubiese tomado la misma decisión que Fátima y ok, muchas gracias, oportunidades se le dan a la gente, pero todo tiene un límite y no se puede poner en riesgo la integridad del banco, porque es un ente que hay que cuidar independiente de las personas que lo conformen. El ente como tal, o la empresa como tal, es algo que hay que siempre cuidar, y Ayesha no me han terminado de convencer al principio, sobre todo más que con su drama personal y con todo lo que le ocurre en la serie. Me molestaba constantemente su relación con la empresa, con su desmotivación, con su más que desmotivación, con la falta de compromiso como empleador. Era un punto que también me molestaba o que no me terminaba de convencer de ese personaje en particular. Y por último, solamente comentar que el personaje de Chai, de verdad, con solo 13 años vas a una fiesta y haces el desmadre que vemos en pantalla. Yo con 13 años con suerte salía de mi casa. Pero bueno, fue un pequeño detalle que no me terminó de convencer en esta serie, pero se lo perdonamos y ya tenemos todo ese proyecto que va a financiar el banco. Bueno, mira, Chai puede hacer lo que quiera porque ahí está un poco la magnitud de las cosas que no me hacen sentido y al final de cuentas de qué cosas sí podían ser realistas o hacerse realidad en la vida cotidiana. Pero bueno, en el global, ¿es una buena serie o en realidad no lo es tanto? Mira, al final de cuentas me la pasé bastante bien, no se me hicieron largos los capítulos para nada. Las 5 historias se cuentan bastante bien y están bastante bien hiladas y conectadas entre sí. Se siente una serie bien pensada y bien armada argumentalmente, sobre todo para que, como he señalado, cada una de estas historias, que algunas son bastante diferentes y que son externas incluso al banco, encajen bastante bien en la trama. El final es bastante bueno, al menos a mí me gustó el final que posee esta serie, y ahí por eso me queda un poco la duda de si en realidad llegará a tener continuación o no. Creo que da para una segunda temporada fácilmente, pero también como final de serie o de miniserie me funciona bastante bien el que ya posee. Así que esa ha sido mi opinión respecto a esta serie, y ahora para ir cerrando este video, simplemente pasar al gatómetro, y en esta ocasión a las Begums de Bombay le vamos a dar solo 3 gatitos de 5, porque
Tiene bastantes cosas buenas, pero habían bastantes cosas que al menos a mí en lo personal y en lo profesional incluso me sacaban bastante de la experiencia y que no me hizo disfrutar tanto como podría haber hecho con esta serie. Tiene temas bastante interesantes, tiene una propuesta a veces controversial y bastante innovadora, al menos de cara al resto de producciones que tiene Netflix, sobre todo de cara a India. Así que por ese lado creo que es una serie que vale la pena de ver, o al menos darle una oportunidad. Se siente incluso bastante más occidental o actual que otras producciones que también posee esta plataforma. Dicho esto, para finalizar, simplemente recordarte que en este costado te dejaré enlaces a otros capítulos que quizás te puedan gustar, y en el costado allá te dejo el enlace con la cara de gato alto para que te suscribas y me ayudes a seguir creciendo en YouTube. ¿Te gustó este video? Agradezco mucho el me gusta y nosotros nos vemos en un siguiente capítulo. Adiós.